buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo cuándo veas este video y en cuál de mis redes sociales. Soy Jorge y pues bueno, vamos a hacer la primera charla quincenal del 2026. Opina, comparte, dale like y pues eh, vamos a comenzar. El año pasado, bueno, tengo aproximadamente 32 pláticas, hace rato las conté, de todo tipo de temas, desde la mirada sistémica de constelaciones familiares, referentes a pareja, amor, salud emocional y mental, adicciones, cuándo es recomendable tomar terapia, un poquito hablando del tarot, hablé ya de música y dije que iba yo a hablar de cine y iba yo a hablar de anime, de las cosas que a mí me gustan, que sé que a la gente pues les pueden eh, generar algún interés. ¿De acuerdo? Primero que nada, el año pasado saqué un libro que se llama Correr y Reinventarse, rompiendo laberintos emocionales hacia la libertad. Aquí está. Todavía tengo algunos ejemplares en físico o en digital. Te lo puedo enviar con dedicatoria personalizada a cualquier parte del mundo. Si tienes interés de adquirirlo para saber un poquito más de running o tener más disciplina en la vida o simplemente una lectura de superación personal, con mucho gusto me puedes preguntar y pedir informes. ¿De acuerdo? Bueno, ya que inicia mi comercial, pues hoy toca hablar de anime. Hoy toca hablar de anime, ¿sale? Acuérdate que yo soy terapeuta, corredor, maratonista, escritor y desde mi espacio navegamos los mapas del alma y hoy no va a ser la excepción a través del tarot de Marsella y de las constelaciones, sobre todo familiares en su modalidad fluvial que es mi área de especialización. Entonces vamos a hablar, antes de empezar a entrar con el tema, sí, el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de qué es el anime, ¿no? Bueno, el anime no solamente es Dragon Ball, Mazinger Z, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco. Para quienes nacieron en los 80s o 90s, seguramente conozcan esas historias. Es mucho más, ¿sale? El anime no son solamente caricaturas japonesas en forma de series o películas. Si bien la animación es la herramienta, la diferencia es el contenido y la intención. ¿Sí? En Occidente, pues hay una empresa que es estadounidense que se llama Disney y que se encarga de, pues, dirigir la animación a un público familiar infantil, en donde se muestran historias del bien y el mal y las clásicas historias de los cuentos. ¿Ok? Bueno, en Japón, el manga, los mangas son estos, como por ejemplo, ¿sí? Son tomos o volúmenes en donde se narran historias. Cuando estas historias tienen éxito, se le encargan a estudios de animación para que las animen en forma de series de una, dos, tres, cuatro temporadas, de mínimo 12 episodios hasta pues más de 100 o 200 o 500. Creo que ahorita One Piece va en el mil y tantos, algo así, ¿de acuerdo? Eh, a través del manga, ¿sí? Se genera el anime o las películas, se desarrollan como medios de expresión para todas las edades. Sí, un mangaka es el escritor, puede ser hombre o mujer, así se les conoce en Japón, mangaka, el escritor del manga, el escritor de la historia. ¿De acuerdo? Obviamente se apoya en alguien que la ilustre, ¿ok? No solamente dibujarla, también tiene que llevar ilustraciones, textos, todo. ¿De acuerdo? Eh, ellos tienen la libertad de contar cualquier historia para todo tipo de públicos sin tabús temáticos, ¿ok? Yo creo que una de las grandes aportaciones de Japón al mundo, que tiene muchas, pues es el anime a través de sus series y de sus películas. Hoy vamos a ver una de sus series que de hecho terminó en una película al final, ¿ok? Pero antes de eso, bueno, ejemplos de animes que ha dado Japón al mundo. Bueno, está Neon Genesis Evangelion, ¿sí? Está, eh, este anime pues demuestra una profundidad psicológica sin límites, ya que conecta con la psique humana, ¿sí? Otro es Violet Evergarden, que es de la que voy a hablar hoy, Frieren o La novia del mago antiguo. Esos animes son muy recientes, son de unos años para acá, no tienen más de 6, 8 años, ¿de acuerdo? Estos animes demuestran la sanación como un viaje narrativo, ¿sí?
Por ejemplo, Violet Evergarden, que es del que voy a hablar, pues tiene que ver con duelos y con el sentido de pertenencia. Existen otros como Akira y Ghost in the Shell, que son películas que demuestran la influencia cultural y la visión del futuro, influyendo en la cultura pop y en la ciencia ficción. ¿Sí? Ahí está el estudio Ghibli, el cual ha hecho Mi vecino Totoro, ya hablando de películas, La tumba de las luciérnagas y La princesa Mononoke. Sí, estas películas demuestran la conexión con la naturaleza, con la guerra y las relaciones humanas. ¿Ok? Hay otros como por ejemplo, que también vi ahorita en estas vacaciones, se llama Tierra, Sangre y Conocimiento. Es un drama histórico ambientado en el siglo XV, con la iglesia, la Inquisición, cómo torturaban y mataban a cualquier persona con libre pensamiento o que fuera en contra de las creencias que ellos habían arraigado en la sociedad. Sí, es la lucha por el conocimiento científico frente al dogma religioso y la represión. Y otros dos más muy famosos es Monster, es un thriller psicológico que disecciona la maldad humana, ¿sí? Y Cowboy Bebop, ¿sí? Que es una odisea existencial con personajes atrapados por su pasado, ¿ok? Aquí hablé de series animadas, anime y de películas también, ¿de acuerdo? Quizá algunas de esas has escuchado, quizá nunca has escuchado hablar de eso. Bueno, en Netflix, ahí en su catálogo de anime vas a encontrar la mayoría de las que te acabo de hablar. Ninguna tiene desperdicio, son muy interesantes. ¿Sí? Estas obras surgen por la visión de sus autores, los mangakas, que pasaron años desarrollando sus tramas e historias de los estudios de animación que convirtieron cada fotograma en arte, ¿sí? Entonces, vale la pena ver el anime, ¿de acuerdo? Date una oportunidad, si nunca lo has visto, no es Disney y no es crítica a Disney, son historias, algunas muy profundas, existenciales, psicológicas, filosóficas, muy, muy profundas. El día de hoy vamos a hablar de una de ellas ahorita en mis vacaciones. Eh, Tenía pendiente ver este anime, ¿ok? Sí, hoy quiero compartir con ustedes el viaje que hice en mis vacaciones, un viaje que no fue a un lugar físico, ¿sí? Sino a través de una de las obras más bellas y profundas que me he encontrado, y vaya que he visto muchas, todas las que les mencioné ya las vi, y en estos 2 o 3 años he visto mucho anime, últimamente, películas también, ¿sí? Entonces vamos a hablar de Violet Evergarden, ¿ok? La encuentras en Netflix, es una serie de una temporada, 12, 13 episodios, algunos ovas, y termina con una película, ¿sale? Eh, Antes que nada, agradecer a la autora Kana Akatsuki, que es la autora del manga de Violet Evergarden, y al arte inmenso del estudio Kyoto Animación, que le pusieron mucho amor para hacer este anime, mucho, tú lo notas en cada uno de los episodios de 22, 25 minutos, cada episodio es cine. Sí, cuando alguien dice es cine, porque hay hasta el meme de esto es cine, ¿no? Está el Martin Scorsese y ahí le ponen esto es cine, se refiere que acabas de ver algo que está muy chingón, ¿sí? Este anime es cine. ¿Por qué? Porque cada capítulo pareciera que es parte de una película, o sea, tiene mucho amor, la animación es bellísima, los planos, la historia, el desarrollo de los personajes, ¿ok? Eh, y pues sobre todo también gracias a Netflix, ¿no? Que la haya llevado a todos los rincones del mundo por darla a conocer y por dar a conocer muchos de los animes que exporta Japón al mundo, ¿ok? Sin dar tanto spoiler, vamos a entrar en la historia, ¿sí? Esta no solamente es una historia o un anime, es una carta de amor al proceso de sanar, ¿sí? Es la historia de Violet, o como la pronuncian en japonés, eh, Violetto, ¿sí? Eva Garden, eh, una ex niña soldado, ¿sí? Que tras una gran guerra y una pérdida devastadora, debe aprender a vivir. Su única pista que tiene son las últimas palabras de su comandante, el mayor Gilbert, ¿sí? La palabra es, pues, te quiero, ¿ok? Sin entenderla, se conviene, ella
más adelante, después de que se acaba la guerra, se convierte en una auto memory doll, que según la historia eran chicas, porque todavía no existía el teléfono. El telégrafo sí, pero el teléfono no. Entonces estas chicas trabajaban en una compañía donde les pedían que escribieran cartas, ¿sí? A veces las iban a ver a la compañía y a veces requerían sus servicios y ellas viajaban a cualquier parte del mundo con su antigua máquina de escribir. Llegaban al lugar y la persona que los contrataba les pedía escribir una carta para alguien que podía ser su pareja o sus padres o alguien más o alguien que todavía no regresaba o que estaba perdido o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces ella se convierte en una auto memory doll, ¿sí? Una escriba, o sea, alguien que transcribe los sentimientos más profundos de otras personas en cartas. El detalle es que al principio ella es muy honesta o brutalmente honesta y no sabe cómo expresar las emociones. ¿Por qué? Pues porque normalmente llega alguien con un caso y le dice, oye, pues es que tengo esta situación y cuando le pide que haga la carta, pues lo hace tal cual, ¿no? No tiene ese tacto y sensibilidad. Entonces, conforme va pasando la historia, ella empieza a conectar con sus sentimientos, ¿sí? ¿Por qué se llama Violet? Pues fue el nombre que le puso el comandante Gilbert, porque no tenía nombre, no tenía padres, no tenía historia, era un instrumento de guerra. Él, el comandante Gilbert también, todo el mundo es instrumento de otros que ejercen su poder para manipular a los demás, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a navegar en esta historia con 4 mapas que convergen en un mismo río: el filosófico, el psicológico, la sabiduría del tarot y la comprensión sistémica, ¿sí? Las letras con las que puede reescribir su propia alma, ¿sí? Las acaba encontrando ella como personaje. Filosóficamente hablando, esta chica, Violet, que de hecho el nombre se lo pone el comandante, hay una historia muy bonita, no les voy a dar tantos spoilers, de por qué le pone Violeta, ¿sí? O Violet, ¿de acuerdo? Eh, Filosóficamente hablando, Violet nos pregunta qué nos hace humanos. Ella no entiende la humanidad, los sentimientos, ¿sí? Ella fue un arma de destrucción, de matar, ¿sí? Y debe de aprender a hacer y a sentir y a comunicar y a expresar, pero ella no sabe hacerlo, es tímida y retraída, entonces su trabajo la enfrenta consigo misma, ¿sí? Su búsqueda de te quiero es la búsqueda de todo ser humano por comprender el amor y nuestro lugar tras una ruptura o tras una separación. Sí, psicológicamente hablando es un caso magistral de duelo congelado. El trauma la separó de su emocionalidad y su trabajo como doll o como taquimecanógrafa, pues es en sí mismo una terapia de exposición profundamente ritual. Sí, a través de las palabras ella acompaña a la gente a sanarse a sí mismas y por supuesto que cada historia tiene que ver con su propia historia de vida de ella, ¿sí? Cada carta que escribe Violet no es solo un servicio, ¿sí? Es un ritual. El altar es el escritorio, ¿sí? La ofrenda es su concentración absoluta y el milagro es la palabra justa que restituye una conexión rota al escribir. Para la joven novata, para la madre moribunda o para el soldado, se enfrenta a espejos de su propia pérdida, a su sombra, a sus sentimientos reprimidos, ¿sí? Y como en todo ritual verdadero, quien lo realiza es la primera transformada. Ella externa o externaliza en las cartas que escribe ajenas lo que no puede nombrar en sí misma. Y en ese caso ordena su caos interior. ¿Por qué? Porque no sabe qué es el amor. Cuando le dijeron esas palabras de te amo, te quiero, no sabía. Se le quedaron grabadas, pero no sabía cuál era el significado del amor. ¿Cómo conectas con esos sentimientos? ¿Cómo aprendes a amar?
¿sí? Entonces habla también mucho de la autoestima, del amor propio, la historia, ¿sí? Si conectamos la historia con el tarot de Marsella, la vida de Violet, o Violetto, como le dicen en japonés, ¿sí? Es un recorrido por los arcanos mayores, específicamente por tres, ¿sí? Te voy a mostrar tres claves de su camino. La primera es la fuerza, es el arcano número 11, ¿sí? Esta es la Violet inicial, no es la fuerza bruta, sino la serena que domestica al león de su trauma, ¿sí? La que cierra las fauces de su pasado violento, no con lucha, sino con una paciencia activa y una determinación inquebrantable consigo misma. Cuando le encargan un trabajo, ella viaja. Normalmente viaja mucho pues en barco y va a otros continentes y a otros lugares y tiene una disciplina y tiene un profesionalismo para atender los casos, sí, sin igual, ¿ok? El segundo es la estrella, que es el arcano 17. No sé por qué, pero siempre, casi siempre sale la estrella en las historias cuando las relaciono con el tarot. Sí, sobre todo la estrella, ¿eh? Si ven mis otras pláticas, la estrella casi siempre está presente, hasta en los ejercicios sistémicos. Sí, la estrella, el arcano 17, es la carta central de su duelo. Sí, Violet es esa figura de noche junto al agua, vertiendo el cántaro. Sí, pero esa agua que vierte es el océano de las lágrimas de la posguerra. Ella mira fijamente una estrella. ¿Su estrella quién es? Gilbert, sí. La estrella ilumina, pero su riesgo es la nostalgia pura, el estancarse en la añoranza. Su gran paso será ver que al servir a ese gran río del dolor ajeno puede redirigir un poco ese flujo para regar su propio jardín interior. Sí, no te estoy dando tantos spoilers porque si te llama la atención el tema del que te estoy hablando, pues vete a ver el anime a Netflix, ahí lo vas a encontrar, ¿sí? Y el loco, este es su potencial final, no el inocente, sino como el que ya ha recorrido todo el camino y comienza desde la sabiduría, ha soltado la pesada mochila de su identidad como instrumento de guerra, como arma, ¿sí? Con su perrito y sus nuevos vínculos al lado, mira al horizonte, ya no busca una orden, porque ella estaba acostumbrada a ejecutar órdenes, mandatos, ¿sí? A veces sin tener conciencia propia de lo que estaba haciendo, ya no busca esas órdenes. Ella aprende a través del viaje y de cada capítulo a escuchar su voz interna. Es la libertad reconquistada como el loco, ¿de acuerdo? Interesante, ¿eh? Muy interesante. Si te vas a ver ese anime, vas a llorar mucho. No es una historia para niños, sí, pero es una historia que te conmueve, sí, te conmueve mucho. Cómo está dibujada Violet, no porque sea muy bonita, sino eh, tiene esa pureza, esa dulzura que tienen o que tenemos los seres humanos, yo creo que desde la infancia, diría yo, ¿ok? Que poco a poco pues entre todo el ruido y los mandatos y las creencias se va contaminando nuestra conciencia, pero ella tiene esa dulzura y esa inocencia que se le ve en el rostro, ¿sí? Tienes que ver cómo va, porque primero va el anime, después van los OVAs y luego la película. Se podría decir que la historia acaba en la película, ¿ok? Todo eso lo encuentras en Netflix. Bueno, seguimos. Desde las constelaciones, desde la mirada sistémica, el sistema de Violet es un campo de batalla internalizado. Carga exclusiones profundas, las vidas que tomó como soldado, sí, porque era un soldado que estaba programada, bueno, pues cuando estás en la guerra, ¿qué más puedes hacer? Seguir órdenes, porque si no, pues no sobrevives, ¿no? Las vidas que tomó, su niñez, una lealtad férrea a Gilbert, ¿ok? Y, sin teoría, Violet ejecuta tres movimientos sistémicos sanadores de forma inconsciente, ¿sí? El primero es un movimiento de inclusión. Al escribir para la madre moribunda en uno de los capítulos, incluye a todas las madres
y a la madre que ella nunca tuvo, o más bien que no conoció. Honra las pérdidas ajenas y al hacerlo, honra las propias porque se identifica con esa mujer y se identifica con la hija que se va a quedar sola. La hija viene siendo una representación de Violet niña y la mujer moribunda que la contrata de esa madre que no conoció. ¿Sí? Después viene el movimiento de jerarquía, poco a poco abandona el lugar inferior de herramienta y ocupa el lugar digno de puente o canal, cuando se da cuenta que ella puede conectar con las personas a través de las cartas y de las palabras, ¿sí? Cambia, cambia todo y cambia ella. Y por último, un movimiento de equilibrio. Al principio solo da, nada más escribe y recibe órdenes y va para acá y para allá, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo y al final puede recibir agradecimiento, afecto y un salario por su trabajo, ¿sí? Aquí el agua es crucial. Las cartas viajan por ríos y mares porque normalmente ella sale a otros países, a otras regiones, a otros continentes, ¿sí? En constelaciones fluviales vemos un delta de destinos interconectados. Yo trabajo con el agua, ¿sí? El dolor de Violet no era solo suyo, era parte de un río mayor de dolor posguerra. Su sanación al escribir envía ondas de reconciliación a todo ese sistema con el que ella se encuentra. Su río interno congelado empieza a fluir de nuevo. ¿Sí? Para cerrar esta inmersión, te voy a invitar a hacer un pequeño ritual de reordenamiento interno desde el lugar de Violet. ¿Sí? Vas a ser tu propio o tu propia Violet de tu propia vida, ¿ok? Cierra los ojos, respira profundamente, vamos cerrando la plática y el ejercicio, ¿sí? Respira, concéntrate, descruza tus manos y tus piernas. Quiero que lleves tu atención a tu pecho, a donde está tu corazón, centro izquierda, bien concentrada, concentrado. Quiero que imagines un río tranquilo fluyendo dentro de ti. ¿Sí? Quiero que pienses en una estrella, en algo o alguien de tu pasado por el que sientas nostalgia o un duelo no cerrado. Solo lo vas a reconocer, sin juicio. Ya, ya está. Ahora vas a tomar una hoja imaginaria, no la vas a enviar, vas a escribir. Vas a escribir mentalmente 3 frases de agradecimiento, como lo hacía Violet en los capítulos con su máquina de escribir. ¿Sí? Frases de agradecimiento, 3, por lo que esa persona o situación te dejó. Ahora vas a agrandar el campo, vas a incluir a alguien de tu presente y vas a escribir mentalmente una frase de reconocimiento, como por ejemplo la siguiente. Escríbela, escúchala y anótala. Te veo, agradezco tu lugar en mi vida ahora y gracias por coincidir. De nuevo, te veo, agradezco tu lugar en mi vida ahora y gracias por coincidir. Respira profundamente. Ahora imagina que esta hoja está hecha de papel soluble. Suavemente déjala en la corriente de tu río interno. Permite que las palabras
de agradecimiento se liberen, se mezclen con el flujo de su vida y de la tuya. Ya no te aferres a esa hoja, sino que confía en que el río lleva la esencia de su mensaje a donde debe ir. Respira profundamente sintiendo ese fluir. Cuando estés listo, lista, puedes abrir los ojos suavemente. ¿Qué tal? Qué bonito ejercicio, ¿verdad? Comparte el video si te gusta. Así como yo, viajé con Violet en mis días de descanso y ella viajó a través de las cartas. Hoy hemos hecho juntos un viaje por los mapas del alma. Violet Evergarden nos enseña que las heridas más profundas a menudo no se cierran, sino que se transforman en canales. Canales por donde puede fluir la compasión, el servicio y un amor más amplio. Ella pasó de ser la fuerza que contenía el dolor a mirar la estrella de su propia añoranza para finalmente convertirse en el loco que camina hacia su propio futuro, segura, escribiendo su propia carta de amor a la vida. Les invito a que si esta obra te tocó, las fibras internas de tu ser, la veas con estos ojos, la encuentras en Netflix. Ten a la mano Kleenex o papel, porque vas a llorar en varios de los episodios y en la película, sin duda alguna. ¿De acuerdo? Y si hoy resonó algo en ti, te espero en mis redes, donde cada quincena navegamos por estos ríos del alma. Así que hoy, al cerrar, no solo agradezco a Violet por su viaje, yo creo que al ver el anime, yo también sané algo de mí al verlo, ¿sí? Sino a los artistas que la crearon, como dije al principio, a su autora, Kana Akatsuki, al estudio de animación Kyoto y a Netflix por darle difusión internacional y mundial, ¿sí? Y a los canales que permiten que historias que sanan el alma como esta fluyan hasta nosotros y nos conmuevan. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima charla. Que sus propias cartas encuentren siempre la palabra justa. Yo soy Jorge para todas mis redes sociales. Gracias por tu tiempo y atención. Namaste.